La oscuridad tiene memoria. Y a veces, cuando recuerda demasiado, vuelve a buscarte. El accidente ocurrió un domingo por la noche. La lluvia caía con una fuerza casi vengativa, y el auto se deslizó por la curva del acantilado. El sonido del metal contra la roca fue lo último que escucharon sus padres. Cuando los rescatistas llegaron, solo encontraron a los 3 niños vivos. Ismael, el mayor, Cecilia, la del medio, y Ruth, la pequeña, con un hilo de voz que apenas decía mamá. El orfanato no los retuvo mucho tiempo. Sus tíos, Clara y Eusebio, aparecieron pronto para llevarlos al pueblo donde habían crecido sus padres. Un lugar apartado, donde el mar no sonaba igual y el cielo parecía más bajo. El camino hacia la nueva casa era un sendero de tierra flanqueado por árboles que se curvaban hacia el centro, como si quisieran cerrar el paso. Ruth, con su muñeca rota entre las manos, preguntó: ¿por qué los árboles miran así? Cecilia la abrazó, conteniendo las lágrimas. Ismael solo dijo: no mires. Cuando la camioneta se detuvo frente a la colina, el cielo se oscureció un poco más. La casa estaba allí, alta, delgada, vieja, como si la colina misma la empujara hacia arriba. Una ventana en el segundo piso parecía observándolos. Clara los recibió con una sonrisa que no llegó a los ojos. Eusebio, en cambio, apenas murmuró: en esta casa no se deja la luz apagada. Nunca. Nadie preguntó por qué, pero esa noche, los 3 lo entenderían. La madera crujía como si la casa tuviera huesos. El aire olía a humedad, y el suelo parecía latir bajo sus pasos. Cecilia miraba las paredes cubiertas de retratos antiguos. Ninguno tenía rostro. Todos los cuadros estaban rayados justo en la cara, como si alguien hubiera intentado borrar las identidades. ¿Por qué los tacharon?, preguntó Ruth. Clara, sin girarse, respondió: porque hay cosas que prefieren no ser vistas. El reloj del pasillo marcaba las 3. Un sonido seco, grave, que se expandía por las vigas. Cecilia se quedó inmóvil. Había algo bajo el suelo. Un golpe. Luego otro. Ismael se incorporó de la cama, confundido. ¿Lo oíste? Cecilia asintió, pálida. El tercer golpe sonó más fuerte, y un eco hueco recorrió el suelo como un suspiro. Clara apareció en la puerta con una vela en la mano. Vuelvan a dormir, dijo con voz baja. No es nada. Pero sus ojos se desviaron hacia el piso, justo donde la madera parecía respirar. Cuando Clara se fue, Ismael susurró: ¿qué es no es nada? Cecilia no respondió. Solo se acostó, con los ojos fijos en el techo, escuchando cómo el reloj volvía a marcar las 3. En esa casa, la noche no terminaba nunca. La madera crujía como si la casa tuviera huesos. El aire olía a humedad, y el suelo parecía latir bajo sus pasos. Cecilia miraba las paredes cubiertas de retratos antiguos. Ninguno tenía rostro. Todos los cuadros estaban rayados justo en la cara, como si alguien hubiera intentado borrar las identidades. ¿Por qué los tacharon?, preguntó Ruth. Clara, sin girarse, respondió: porque hay cosas que prefieren no ser vistas. El reloj del pasillo marcaba las 3. Un sonido seco, grave, que se expandía por las vigas. Cecilia se quedó inmóvil. Había algo bajo el suelo. Un golpe. Luego otro. Ismael se incorporó de la cama, confundido. ¿Lo oíste? Cecilia asintió, pálida. El tercer golpe sonó más fuerte, y un eco hueco recorrió el suelo como un suspiro. Clara apareció en la puerta con una vela en la mano. Vuelvan a dormir, dijo con voz baja. No es nada. Pero sus ojos se desviaron hacia el piso, justo donde la madera parecía respirar. Cuando Clara se fue, Ismael susurró: ¿qué es no es nada? Cecilia no respondió. Solo se acostó, con los ojos fijos en el techo, escuchando cómo el reloj volvía a marcar las 3. En esa casa, la noche no terminaba nunca. La lluvia volvió. El viento golpeaba las ventanas, y las cortinas se movían aunque no había corriente. Cecilia bajó las escaleras a oscuras, con una linterna pequeña. El pasillo estaba en penumbra. El reloj volvió a sonar. 3 campanadas. Y entonces la vio. Una mano blanca, pálida, delgada, emergiendo desde debajo de la escalera. Los dedos se extendían lentamente, como si buscaran el aire. Pero no era aire lo que buscaban. Era a ella. Cecilia no pudo moverse. El frío le subió desde los pies hasta la garganta. Los dedos comenzaron a doblarse hacia su dirección, temblando, como un saludo distorsionado. La linterna parpadeó y se apagó. Gritó.
Ismael bajó corriendo, con Clara detrás de él. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien abajo?, gritó Cecilia. Eusebio llegó, sujetando una lámpara de aceite. Apuntó al suelo. No había nadie. Solo polvo, y una marca húmeda, como si algo se hubiera arrastrado hacia el sótano. Clara tomó a Cecilia de los hombros. No vuelvas a bajar sola. Nunca. ¿Qué era eso?, preguntó ella. Clara tardó en responder. No era qué. ¿Era quién? Ruth dejó de dormir. Cecilia la encontraba cada noche sentada frente a la ventana, murmurando. ¿Con quién hablas?, le preguntó una madrugada. Ruth sonrió sin apartar la mirada del vidrio. Con mamá. Mamá está muerta, Ruth. No. Solo está abajo. Cecilia la abrazó, sintiendo que la piel de su hermana estaba helada. Ismael comenzó a anotar todo en una libreta. Horas, sonidos, movimientos. A las 3 de la mañana, todos los días, algo cambiaba en la casa. Una noche, el aire se llenó de risas infantiles. No venían de Ruth. Venían del suelo. Voces pequeñas, agudas, que repetían. Ven a jugar, Ruth. Ven con nosotros. Ruth se levantó y caminó hacia la puerta. Cecilia la detuvo. No, no vayas. Dicen que mamá me está esperando, susurró la niña. El reloj marcó las 3. Un golpe seco resonó bajo sus pies. Luego otro. Y después, la casa respiró. El sonido era real. Un suspiro largo, húmedo, como si algo gigantesco durmiera debajo. Ismael bajó con la linterna y gritó. ¡Basta! ¿Quién está ahí? El suelo se agitó, pero no hubo respuesta. Solo el eco de su voz devolviéndole la palabra ahí. Esa noche nadie durmió. Y cuando el amanecer llegó, las luces seguían encendidas solas. El amanecer trajo un silencio pesado. El mar, desde el acantilado, parecía respirar al mismo ritmo que la casa. Ismael revisaba los pasillos cuando encontró algo extraño, una tabla suelta bajo la cama de sus padres, en el cuarto que Clara decía que nadie debía usar. Debajo, un cuaderno envuelto en tela negra. El olor a humedad y hierro era insoportable. Abrió la primera página. Era la letra de su madre. A veces el eco de la casa nos contesta. No debemos hablarle. No debemos prometerle nada. Las siguientes hojas estaban cubiertas con dibujos de círculos y símbolos, y palabras repetidas como plegarias. Sangre. Luz. Memoria. En la última página, casi borrada por la humedad, había una frase escrita con la misma tinta negra. La oscuridad no devora, reclama lo que es suyo. Ismael tragó saliva. Cerró el diario, pero la tinta se movió sola, trazando una nueva oración frente a sus ojos. Esta noche, a las 3, se abrirá la puerta. Esa noche, el reloj del pasillo sonó 3 veces. Clara y Eusebio dormían, o fingían hacerlo. Cecilia sintió el aire cambiar. Una corriente fría recorrió el pasillo. Ismael, susurró, despierta. Él se levantó, tomó la linterna y salieron juntos al pasillo. Ruth no estaba en su cama. La encontraron frente a la escalera, de pie, inmóvil, con los ojos abiertos. Cecilia corrió hacia ella. Ruth, vuelve a la cama. Nada. La niña bajó un escalón, otro. El reloj volvió a sonar. Del suelo, entre las tablas, emergió una mano blanca, delgada, que se estiró hacia el tobillo de la niña. Ruth parpadeó una vez. Y gritó. El grito no fue humano. Fue largo, agudo, tan fuerte que las lámparas estallaron una a una. El aire se volvió líquido, pesado. Cecilia se lanzó hacia su hermana, pero la oscuridad la empujó hacia atrás. Ismael gritó su nombre, pero el sonido se perdió. Ruth fue arrastrada hacia el suelo, su voz quebrándose hasta convertirse en un eco. Ruth, no te la lleves, gritó Cecilia. Entonces apareció Eusebio. Con calma, con una vela encendida. El ciclo debía continuar, dijo. ¿Qué hiciste?, rugió Ismael, abalanzándose sobre él. Eusebio lo esquivó con una fuerza imposible. Clara bajó las escaleras, con una túnica gris, los ojos vacíos. No la pierdas, murmuró. Solo está donde siempre estuvo. Ruth está muerta, gritó Cecilia. Clara negó. No mueren los que son llamados. El reloj sonó una última vez. Las paredes vibraron. Y una voz se escuchó desde el suelo, la voz de Ruth. No llores, Ceci. Aquí también hay luz. El amanecer no llegó. Solo una bruma espesa cubría la casa.
Ismael estaba en shock. Cecilia no hablaba. Clara y Eusebio se movían por los pasillos recitando palabras que no entendían. Cecilia bajó sola al sótano. La puerta, que siempre estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. Una luz roja temblaba dentro. El aire olía a cera derretida y algo más, carne. En el centro del sótano había un círculo tallado en piedra. Dentro, símbolos, sangre seca y fotografías, de ellos tres, de niños, de sus padres. Cecilia cayó de rodillas. ¿Por qué?, susurró. Una voz detrás de ella respondió. Porque no puedes borrar lo que se hereda. Era Clara. Llevaba una cruz invertida grabada en el cuello. Tus padres intentaron romper el pacto. Por eso murieron. ¿Qué pacto? El que mantiene a la casa viva. Eusebio apareció detrás, sosteniendo el diario. 3 generaciones. 3 nombres. 3 sacrificios. ¿Y Ruth?, preguntó Cecilia. Ella fue la primera llamada, dijo con calma. Y tú, la última. Las paredes comenzaron a temblar. El fuego de las velas se volvió azul. Del suelo, decenas de manos blancas emergieron, contorsionándose como raíces vivas. Ismael corrió hacia su hermana. Corre, Ceci. No voy a dejarte. Ya no hay tiempo. Las manos los rodearon. Clara y Eusebio empezaron a cantar, en un idioma que sonaba como piedra rompiéndose. Cecilia tomó una de las velas del altar y la lanzó al suelo. El fuego se extendió rápido. Las sombras retrocedieron. Las manos chillaban. Ismael empujó a Cecilia hacia las escaleras. ¡Corre! Ella subió entre el humo, pero antes de alcanzar la puerta, escuchó su voz por última vez. Te quiero, Ceci. El fuego devoró el sótano. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Silencio. Cecilia abrió la puerta, jadeando. Pero el pasillo no era el mismo. No estaba sola. Una voz detrás de ella dijo, muy cerca. No debiste mirar bajo la casa. Cecilia corrió por el pasillo, sin mirar atrás. Las paredes parecían moverse, respirando, como si la casa la estuviera observando. Las puertas se cerraban solas, una tras otra, hasta que solo quedó abierta la que llevaba al sótano. El aire era denso, casi líquido. Una voz, suave, familiar, resonó en la oscuridad. Ceci. Era Ruth. Cecilia bajó lentamente los escalones quemados. El fuego había desaparecido. El sótano estaba intacto. La piedra seguía caliente, pero las fotografías del altar se habían vuelto negras. En el centro, una figura pequeña estaba sentada. Era Ruth. Su piel era tan pálida que parecía hecha de cera. Sonreía. Ceci, no tengas miedo. Ruth, susurró, temblando. ¿Dónde estás? Aquí, contigo. Detrás de la niña, algo se movió. Una sombra con forma humana, pero demasiado alta, demasiado delgada. Tenía ojos sin brillo y una boca que no se movía al hablar. La voz, sin embargo, llenó el sótano. Ella pertenece al ciclo. Y tú, también. Cecilia retrocedió. Ruth se levantó, con movimientos torpes, como una marioneta. Su cabeza se ladeó y murmuró. Mamá dice que no resistas. El suelo comenzó a abrirse. Debajo no había tierra, sino un vacío profundo, girando, como un abismo líquido. Cecilia gritó, pero la oscuridad se estiró como un brazo y la tomó de la pierna. La arrastró hacia abajo, entre gritos y susurros. Y en el instante antes de caer por completo, escuchó la voz de su madre. Todo termina donde comenzó. Cecilia despertó fuera de la casa. El amanecer era gris, pero el sol no tocaba el suelo. A lo lejos, el acantilado seguía en pie, pero la casa había desaparecido. Solo quedaba su sombra, marcada sobre la tierra, como una quemadura. Se levantó lentamente. El aire estaba inmóvil. Ningún pájaro cantaba. Caminó hacia donde alguna vez estuvo la puerta principal. Sobre la tierra, entre las cenizas, encontró el reloj del pasillo. Marcaba las 3. Siempre las 3. Un susurro le rozó el oído. Ceci. Era la voz de Ismael. Cecilia cayó de rodillas. Las lágrimas cayeron sin sonido. El suelo tembló, y una mano blanca surgió de la tierra, tocando su pierna. Pero esta vez, no la apartó. Si esto es el final, susurró, que sea juntos. El suelo se abrió lentamente. Una luz blanca la envolvió. Y desapareció. Semanas después, los lugareños vieron a una mujer caminando por la costa,
con el cabello cubierto de ceniza y los ojos vacíos. Decía llamarse Cecilia, pero nadie recordaba a ninguna Cecilia en el pueblo. Rentó una pequeña cabaña cerca del mar. Cada madrugada a las 3, se levantaba, tomaba una silla, y se sentaba a mirar el suelo. Nunca dormía. Nunca hablaba. Una noche, un vecino, el mismo que había advertido a los tíos años atrás, se acercó. «Esa casa no debió levantarse nunca», dijo él, sin mirarla. Cecilia solo respondió: «Las casas no se levantan, despiertan». Cuando el hombre volvió al día siguiente, la cabaña estaba vacía. Solo una huella en el suelo. Una mano blanca, pequeña, marcada en la madera. La historia se repite. Ahora, otra casa, otra familia. Un niño que llora, una madre que promete no mirar debajo de la cama. Y el reloj, siempre el mismo, marcando las 3. La oscuridad no olvida. Solo espera. Y cuando el ciclo vuelve, no toca la puerta. Sale del suelo. Y ahora, te hablo a ti. Sí, tú, que estás escuchando. Que crees que todo terminó. Que piensas que esto solo fue una historia. Mira a tu alrededor. Siente el aire. Está quieto, ¿verdad? Demasiado quieto. El reloj marcará las 3. Y cuando lo haga, si tienes el valor, baja la mirada. Mira debajo de tu cama. Si ves una mano blanca esperándote, no grites. No corras. Solo extiende la tuya. Porque ella ya te encontró. Y la oscuridad siempre cumple su promesa.